lentamente al principio y luego a toda velocidad. Así es como progresan la mayoría de las crisis financieras y por ahora parece que estamos en la parte que se desarrolla lentamente. No obstante, la reciente crisis bancaria parece haber acelerado la situación. Esto se debe a que está empezando a provocar una contracción del crédito que puede convertirse en una crisis crediticia, la parte que se desarrolla a toda velocidad, que estuvo detrás de la crisis financiera de 2008. Hoy vamos a explicarte qué es una contracción del crédito, cómo podría evolucionar hasta convertirse en una crisis crediticia, cuándo podría empezar a afectar al mercado y por qué podría estar todo previsto. No querrás perdértelo. Empecemos con una definición sencilla. Una contracción del crédito se produce cuando los bancos reducen significativamente sus préstamos a particulares y empresas. Menos préstamos significa menos crecimiento económico, ya que los particulares no pueden pedir tantos préstamos para, por ejemplo, comprar un coche nuevo, y las empresas no pueden pedir tantos préstamos para, por ejemplo, ampliar sus operaciones. Los bancos tienden a reducir sus préstamos cuando los bancos centrales suben los tipos de interés. Esto se debe a que piden prestado a corto plazo y prestan a largo plazo. En otras palabras, piden prestado dinero basándose en el tipo de interés a corto plazo fijado por el Banco Central y prestan dinero basándose en el tipo de interés a más largo plazo fijado por el libre mercado. En teoría, los bancos tienen incentivos para conceder préstamos cuando los tipos de interés a largo plazo son altos. Esto se debe a que cuanto mayor sea la diferencia entre los tipos de interés a corto y a largo plazo, más beneficios obtendrá el banco. No obstante, esto parte de la base de que los tipos de interés a corto plazo son más bajos que los tipos de interés a largo plazo. En la práctica, los tipos de interés a más corto plazo han sido más altos que los tipos de interés a más largo plazo. Se trata de la inversión de la curva de tipos de la que tanto se oye hablar. La razón por la que anticipa una recesión es que a los bancos no les resulta rentable prestar y prestar menos significa que la economía acabará contrayéndose. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La curva de tipos está invertida desde principios del año pasado y sin embargo casi no ha habido contracción económica ni recesión. Además, hasta hace poco, los bancos seguían concediendo préstamos a particulares y empresas, a pesar de que estos préstamos no les generan beneficios. La respuesta a este misterio es que los mercados miran hacia el futuro. En pocas palabras, todo el mundo piensa que la Fed y otros bancos centrales pronto empezarán a recortar, es decir, a bajar los tipos de interés en respuesta a una crisis de algún tipo. La bajada de los tipos de interés a corto plazo hará que todos los préstamos que los bancos han concedido recientemente vuelvan a generar beneficios. En teoría, esto está bien porque la historia sugiere que los recortes de tipos acabarán llegando. Los bancos pueden seguir reteniendo los préstamos no rentables hasta entonces. En la práctica, sin embargo, esto supone que la gente no empezará de repente a retirar sus depósitos de los bancos debido a, digamos, los problemas de solvencia percibidos. Noticia de última hora, el dinero que los bancos prestan a particulares y empresas procede de sus depositantes, es decir, de tu propio bolsillo. Todo el dinero que tienes en el banco ha sido invertido o prestado para obtener beneficios. A los bancos de los Estados Unidos solo se les exigía que mantuvieran un 10% de este dinero a mano hasta la pandemia. Desde marzo de 2020 se les exige el 0%. Por si fuera poco, muchos de los activos que han comprado los bancos han perdido su valor debido al aumento de los tipos de interés. Como resultado, algunos bancos técnicamente no tienen suficiente dinero disponible para hacer frente a las retiradas. Esto significa que si todo el mundo se apresura a retirar su dinero, el banco quebrará. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre los bancos que han quebrado recientemente, sabrás que esta fue la causa de la crisis bancaria. La gente empezó a darse cuenta de que estos bancos técnicamente no disponían de fondos suficientes para hacer frente a las retiradas, así que entraron en pánico y empezaron a retirar dinero provocando su quiebra. No obstante, parece que el Signature Bank fue cerrado por los reguladores por su posición pro criptomonedas. Más información al respecto en el enlace de la descripción. Continuemos. Dicho esto, se han producido 3 eventos consecuencia de la crisis bancaria. En primer lugar, la gente ha empezado a sacar su dinero de los bancos pequeños y medianos y a depositarlos en los grandes bancos. Esto se debe a que estos últimos son demasiado grandes para quebrar.
Esto significa que tienen garantizado el rescate externo por parte del Banco Central. En segundo lugar, la gente ha empezado a escrutar los balances de sus bancos. Cualquier banco que parezca débil ha sufrido la venta de sus acciones. Un ejemplo sencillo es el First Republic, que acabó quebrando en parte por el pánico provocado por el descenso del precio de sus acciones. Algo aterrador. Y en tercer lugar, la gente con mucho dinero ha empezado a trasladarlo a inversiones que devengan un tipo de interés más alto que su cuenta de ahorros. Hablamos de diversas formas de deuda del gobierno de los Estados Unidos y fondos del mercado monetario que invierten en deuda de este país. A este respecto, la razón por la que los tipos de interés de las cuentas de ahorro siguen siendo tan bajos en la mayoría de los bancos es que subirlos mermaría sus beneficios. Si la curva de tipos se invierte como ahora, algunos bancos podrían sufrir pérdidas por pagar a sus depositantes más de lo que ganan por los préstamos. Así pues, puedes pensar que los bajos tipos de interés de las cuentas de ahorro son la forma que tienen los bancos de crear una curva de tipos artificialmente pronunciada. De hecho, toman prestado dinero de sus depositantes a un tipo de interés muy bajo y lo prestan a un tipo más alto. No obstante, esto supone que los bancos tienen muchos depósitos. Como acabamos de mencionar, los depósitos han ido abandonando los bancos pequeños y medianos en favor de los grandes y han ido abandonando los bancos de todos los tamaños en favor de inversiones que devengan un interés más alto. Esto ha venido ocurriendo desde que los tipos de interés empezaron a subir el pasado mes de marzo, pero la reciente crisis bancaria ha puesto esta tendencia al rojo vivo. Para poner las cosas en perspectiva, los bancos de todos los tamaños perdieron unos 400.000 millones en depósitos poco después de que la Fed empezara a subir los tipos. Los grandes bancos informaron recientemente de que habían perdido otros 500.000 millones en depósitos desde principios de 2023. Tras la quiebra del primer banco en marzo, solo los bancos pequeños perdieron 100.000 millones en una sola semana. Esto concuerda con los datos de la Fed, que sugieren que el total de depósitos bancarios ha caído en más de $1 billón desde que empezaron a subir los tipos de interés la primavera pasada. Mientras tanto, la cantidad de dinero depositada en fondos del mercado monetario se ha disparado. 120.000 millones entraron la semana siguiente al hundimiento del primer banco. En teoría, menos depósitos bancarios significa menos préstamos bancarios. En la práctica, sin embargo, parece que ocurre lo contrario. Como señaló el analista macro Jens Norvig en un reciente episodio de Blockworks, la deuda de los bancos pequeños y medianos parece haberse disparado, no contraído, debido a la reciente crisis bancaria. Jens explicó que esto se debe a que los particulares y las empresas con líneas de crédito existentes, es decir, con ofertas de préstamos de los bancos, están aceptando estas ofertas en previsión de que los bancos endurezcan sus préstamos. El mismo fenómeno se produjo al principio de la pandemia. Los préstamos se dispararon inicialmente antes de contraerse. Esto significa que la verdadera contracción del crédito podría tardar unos meses en producirse. La investigación del analista macro Andreas Steno Larsen sugiere que podría pasar hasta 6 meses antes de que los particulares y las empresas hayan agotado sus líneas de créditos existentes y empiecen a enfrentarse a la restricción de préstamos por parte de sus bancos. En un episodio reciente de Macro Trading Floor, Andrea explicó que la demanda de préstamos también importa, no solo el suministro. En la Unión Europea, la demanda de préstamos cayó recientemente a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2011. Esto sugiere además que se producirá una contracción del crédito en la segunda mitad del año, al menos en la Unión Europea. Ahora bien, este escenario se enfrenta a 2 salvedades. La primera es que los bancos no son los únicos que conceden préstamos. Si has visto nuestro vídeo sobre el mercado inmobiliario comercial, sabrás que los bancos en la sombra también son grandes prestamistas. Hablamos de los fondos de cobertura, los bancos de inversión e incluso las compañías de seguros. A Jens le preguntaron sobre los préstamos de los bancos en la sombra en el mencionado episodio de Blockworks y admitió que este sector podría mantener la economía a flote. Sin embargo, advirtió que esto depende de las condiciones de los préstamos que conceden los bancos en la sombra, que suelen ser mucho peores. Además, la mayoría de los bancos en la sombra solo disponen del dinero de inversores o clientes. No crean dinero nuevo de la nada como hacen los bancos normales.
Esto significa que cualquier préstamo de los bancos en la sombra no tendrá el mismo efecto estimulador en los mercados, especialmente en los activos de riesgo como las criptomonedas. La segunda salvedad es que la contracción del crédito parece haber comenzado ya, al menos entre los grandes bancos. Los datos de la Fed sugieren que los préstamos comerciales e industriales llevan disminuyendo al menos desde el pasado diciembre. El aparente repunte de los préstamos señalados por Jens está notablemente ausente. Esto puede explicarse fácilmente por el hecho de que el análisis de Jens se refiere específicamente a los bancos pequeños y medianos. Esto es más significativo de lo que parece, ya que estos bancos conceden la mayor parte de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas y estas representan casi la mitad de la actividad económica. En cambio, los grandes bancos prestan sobre todo a las grandes empresas que no tienen problemas para encontrar financiación si la necesitan. Por tanto, el descenso general de los préstamos bancarios podría deberse a un descenso de la demanda de préstamos por parte de las grandes empresas. Si es así, las proyecciones de Andreas sobre la demanda en la Unión Europea podrían aplicarse también a los Estados Unidos. En cualquier caso, la clave es que los bancos pequeños y medianos y las pequeñas y medianas empresas son los que más van a sentir la contracción del crédito. Por eso algunos analistas sostienen que esta contracción del crédito no será como la de 2008 en la que se vieron afectados los grandes bancos y empresas. Ahora bien, esto supone que la contracción del crédito no se convertirá en una crisis crediticia. Mientras que una contracción del crédito se produce cuando los bancos restringen los préstamos a particulares y empresas, una crisis crediticia se produce cuando los bancos se restringen los préstamos entre sí. Es decir, cuando los bancos no confían en las garantías seguras que utilizan para los préstamos. En 2008, la garantía segura que se cuestionó fueron los valores respaldados por hipotecas, que son literalmente paquetes de hipotecas. Cuando el mercado inmobiliario se hundió, los bancos empezaron a cuestionar la calidad de estas garantías y finalmente dejaron de prestarse dinero entre sí. Como resultado, todo se hundió. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se desarrollaría una crisis crediticia esta vez, dado que las regulaciones en torno a las garantías se han incrementado desde la última crisis. La primera respuesta posible tiene que ver con el círculo vicioso que podría surgir entre los bancos pequeños y medianos y las pequeñas y medianas empresas. Como hemos mencionado antes, los bancos ganan dinero prestando o invirtiendo los depósitos de sus clientes. Aunque ha habido muchas salidas de depósitos de bancos pequeños y medianos, estas parecen haberse estabilizado. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que sus principales clientes no reciben un buen servicio en los grandes bancos. No obstante, si los bancos pequeños y medianos reducen sus préstamos a las pequeñas y medianas empresas, tendrán más dificultades para encontrar nuevos clientes y podrían perder a los existentes. Esto reduciría los depósitos de los clientes, lo que reduciría aún más los préstamos, provocando una mayor fuga de depósitos y así sucesivamente. Para hacer frente a estas retiradas, los bancos pequeños y medianos tendrían que vender sus activos. Esto supone que la Fed no amplíe el programa de financiación bancaria a plazo o BTFP para incluirlos, lo cual es posible. Ten en cuenta que este programa permite a los bancos obtener préstamos contra ciertos tipos de garantías a la par, es decir, por su valor íntegro. Pero si esto no ocurre, esta venta a gran escala de activos podría desencadenar una crisis crediticia de algún tipo. Sinceramente, no está claro qué tipo de garantía sería la causa en este escenario, pero algunos han especulado con que la exposición del sector bancario en la sombra al sector inmobiliario comercial podría ser el catalizador. La segunda forma posible de que se desencadene una crisis crediticia es a través del techo de deuda, que puede que se haya elevado o no para cuando veas este vídeo. En resumen, la preocupación de que el gobierno de los Estados Unidos incumpla el pago de su deuda podría causar una extrema volatilidad en los mercados de deuda de este país, es decir, en los bonos de los Estados Unidos. Esto es más preocupante de lo que parece porque estos bonos son la mejor forma de garantía financiera y no solo en los Estados Unidos. Si la calidad de esta garantía se pone en duda debido al techo de deuda, podría provocar un caos en las instituciones financieras de todo el mundo como ocurrió en el 2008. Los mercados serían un caos total. Ahora bien, es importante señalar que la próxima contracción del crédito y la posible crisis crediticia podrían evitarse si la Fed empieza a bajar los tipos de interés a pesar del impago de la deuda.
No obstante, si hacemos caso a su presidente Jerome Powell, la Fed no bajará los tipos hasta que la inflación vuelva al 2%. De hecho, la Fed parece sentirse cómoda con la crisis bancaria. Esto se debe a que por fin se ha producido el ajuste monetario que el Banco Central deseaba desde que empezó a subir los tipos. Recordemos que las condiciones crediticias eran laxas hasta hace poco debido a las expectativas de una inminente bajada de tipos. Si necesitas evidencia adicional, el experto en la Fed y corresponsal del Wall Street Journal, Nick Timiraos, mencionó en un reciente episodio de Blockworks que la Fed se siente cómoda con la crisis bancaria, pero no la quiere en las noticias. En esencia, dijo que la Fed se mueve en la delgada línea que separa la contracción del crédito de la crisis crediticia. Esto significa que es una especie de competición entre la inflación y las condiciones crediticias. Si la inflación baja rápidamente, entonces la Fed bajará los tipos de interés y no habrá contracción del crédito ni crisis crediticia. Sin embargo, si la inflación se mantiene alta, entonces veremos una contracción del crédito en la segunda mitad de este año en los Estados Unidos y en otros lugares. Si necesitas evidencia adicional a este respecto, no busques más allá de la reciente encuesta sobre préstamos bancarios realizada por la Fed. En ella se concluye que la mayoría de los bancos tienen previsto restringir significativamente los préstamos durante los próximos meses debido a todas las condiciones que hemos comentado. También confirma una caída de la demanda de préstamos. Hablando de ello, en un episodio reciente de Macro Trading Floor, Andreades explicó que la resolución del techo de deuda drenará aún más liquidez de los mercados. Esto se debe a que el Departamento del Tesoro necesita volver a llenar su cuenta bancaria en la Fed. Esto absorberá más de 500.000 millones de los mercados. Simultáneamente, la Fed seguirá reduciendo el tamaño de su balance, drenando aún más liquidez. Como guinda del pastel, al parecer la FEDIC también necesita drenar algo de la liquidez de los mercados debido a todos los bancos que rescató. Andreas estima que la liquidez en dólares tocará fondo a principios del año que viene. Este es más o menos el momento en que la Fed probablemente cambiará de rumbo en respuesta a una recesión y sugiere que los mercados podrían ver un lento retroceso de aquí a entonces. Además, la emisión de deuda por parte del Tesoro para llenar su cuenta bancaria podría provocar un repunte de los tipos de interés a corto plazo. Esto probablemente provocaría una mayor fuga de depósitos de los bancos de todos los tamaños hacia bonos y fondos del mercado monetario de los Estados Unidos y potencialmente también provocaría la quiebra de más bancos. Andreas cree que el Tesoro tendrá cuidado con su emisión de bonos como consecuencia de ello, pero creemos que eso sería dar demasiado mérito a Janet Yellen. Asegúrate de suscribirte a Macro Trading Floor utilizando el enlace de la descripción. Es uno de los mejores podcasts sobre macroeconomía que existen. Pero volvamos a la afirmación de Andreas de que el Tesoro no quiere agravar la crisis bancaria emitiendo deuda de forma que se disparen los tipos de interés. Probablemente sea cierto, pero parece que no puede decirse lo mismo de la Fed. Tómate un segundo para considerar que la Fed es técnicamente propiedad de los megabancos. Si has visto nuestro vídeo sobre el First Republic, sabrás que fue adquirido por JP Morgan en muy buenas condiciones. También sabrás que creemos que tanto a JP Morgan como a los demás megabancos les encantaría adquirir los miles de bancos pequeños y medianos diseminados por los Estados Unidos también en muy buenas condiciones. Esto significa dejar que los megabancos con problemas quiebren y sean intervenidos por la FEDIC. Cuando la FEDIC pone a la venta el banco intervenido, los megabancos pueden elegir qué activos quieren y qué pasivos dejarán en manos de la FEDIC. Lo que la FEDIC no puede vender va a parar a BlackRock, lo cual es cuanto menos peculiar. Y no son solo los megabancos los que quieren esto. Que los bancos pequeños y medianos endurezcan sus condiciones crediticias y quiebren significa que las pequeñas y medianas empresas se contraen y quiebran. Esto permite convenientemente a las grandes empresas abalanzarse y adquirir a sus competidores con un enorme descuento. En cuanto a la propia Fed, es probable que la consolidación en el sector bancario sea necesaria para el éxito de la implantación de una moneda digital de Banco Central o CBDC. Ahora que lo pensamos, es probable que la Fed también necesite una consolidación en el sector empresarial. Probablemente no quiera que se produzca ninguna actividad económica fuera de su sistema CBDC. Digamos que es casi como si las personas e instituciones ricas y poderosas quisieran que esto ocurriera. Y da la casualidad de que esta tendencia de consolidación bancaria y empresarial se está produciendo a escala mundial.
Esto podría tener algo que ver con el hecho de que casi todos los bancos centrales están en proceso de poner en marcha una CBDC propia. Pero no te preocupes, seguro que todo esto no es más que una gran coincidencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y haz sonar esa campanita de notificación. Y si quieres ayudar a tus amigos y familiares a aprender, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellos. Si te preguntas cómo puedes escapar de este desastroso sistema financiero, la respuesta son las criptomonedas. Todo lo que necesitas es un exchange donde puedas comprar, vender y hacer trading y un monedero hardware para mantener tus criptomonedas a salvo. Resulta que tenemos las mejores ofertas en ambos ámbitos y puedes encontrarlas en la página de ofertas de Coinburo. La encontrarás en la descripción. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.